Este puente que vamos a cruzar ahora, aquí a la derecha, es el puente del Principado de Andorra. Se hizo ya hace muchos años y cruza el Manzanares. Se lo dedicó el Ayuntamiento de Madrid, creo que fue, cuando hizo las obras de la M30 hace un montón de años, a nuestros queridos y entrañables vecinos pirenaicos. Y yo estoy muy contento. Debería, cada vez que venga Sergio, un tío blancuetero aquí a Madrid, debería venir a cruzarlo para reencontrarse con su Andorra querida, donde, por cierto, pasa la práctica totalidad del año ahora. Bueno, pues estamos aquí en Madrid Río, que hacía tiempo que no venía, y una de las cosas que me he encontrado, pero muchos meses, es que no ya que del estadio, el antiguo estadio Vicente Calderón, no queda nada, sino que tienen muy avanzadas las obras, las podéis ver ahí, del nuevo parque, de la extensión del parque. Han hecho incluso, se puede ver ahí a la izquierda, un mirador, que no han tardado en pintarlo. Ahí lo tenéis. Está cerrado todavía, por eso no hay gente. Lo que no sé muy bien es que hay que mirar ahí, los edificios de la derecha, porque supongo que el plan paisajístico será mirar el río. Pero esto, más que un río, ya sabéis que es un charco ambulante en estado del Manzanares, así que podría ponerlo, mirador del charco, no estaría mal. Un charco que siempre fluye, eso sí. Es decir, el Manzanares nunca se llega a secar. Incluso en verano va con la lengua afuera, pero todavía lleva algo de agua, un hilo de agua. Bien, no os voy a hablar de esto, del tiempo que llevo sin venir por Madrid Río, sino de política judicial, que es de lo que os vengo hablando pues desde hace ya semanas, por no decir meses. Concretamente desde el mes de febrero o marzo, la mayor parte de los a la contra tienen, al menos los que trato política nacional, que son casi todos, tienen que ver o tienen un trasfondo judicial. ¿Por qué? Pues porque nuestro querido gobierno está en apuros judiciales. Vamos a cruzar al otro lado y así podéis ver el charco ambulante. Eso de charco ambulante no se lo he puesto yo, se lo puso un clásico, creo que fue Quevedo, hace ya muchos siglos. Así que no penséis que es que yo le quiero mal al Manzanares, todo lo contrario. Me parece un río, por llamarlo de alguna manera, maravilloso. Pero bueno, pues nada, vamos a cruzar aquí al Manzanares, por estas pasarelas. Como veis, hay mucha pasarela con templete esculiarense y todo. Estas son las antiguas presas que regulaban el cauce, que decidieron cerrarlas. Bueno, pues vamos a buscar un banco por aquí y os termino de contar, os empiezo a contar, que todavía no he empezado. Algunos os quejáis, pero tardas mucho en empezar ya. Es que el formato de este programa es así. Hay gente que le gusta y a quien no le guste, pues no tiene obligación de verlo. Aquí continuaría la extensión del parque, pero la tienen todavía cerrada. Bueno, vamos a dar la vuelta y a meternos por aquí para buscar ese banquito donde os voy a hablar. Voy a hacer un repaso general, que me habéis pedido algunos, sobre los batacazos judiciales que ha tenido Pedro Sánchez a lo largo del último mes, de este mes, el mes de octubre, que ha sido en todos los aspectos un mes horrible para él. Desde que empezó, todo han sido decisiones salidas de los juzgados muy poco convenientes para sus intereses. Sus intereses, por supuesto, pasan porque nadie le lleve la contraria, porque nadie le moleste y porque pueda estar tranquilo de cara a los próximos 3 años, que es los que pretende seguir gobernando, más luego todos los que vengan. Nos podríamos poner aquí al lado del puente de Toledo, que no es el más antiguo de Madrid, pero es el segundo más antiguo de Madrid. Se hizo en tiempos de Felipe V, a principios del siglo XVIII. Es este de aquí, no es el más antiguo, pero a mi juicio es el más bonito. Bueno, pues nos podemos poner aquí, nos sentamos con el puente de Toledo detrás y os termino de contar esto. He tenido que cambiar de sitio porque allí tenía justo el sol detrás y no había árbol, así que me he venido a este lado porque hay nubes y claros, pero es mejor tener un árbol detrás y así no os estropeo la vista. Bueno, ahí podéis ver el puente, no me digáis que no es bonito. Tiene unas hornacinas en el centro con San Isidro y Santa María de la cabeza. Lo mandó a hacer el corregidor de la villa en aquel entonces, que tiene en la ermita de la Virgen del Puerto, es donde está enterrado. Era un tipo, creo que de Plasencia,
que se enamoró de Madrid, fue corregidor y ya quiso enterrarse aquí. Vamos, es una ermita, de hecho allí he hecho alguna la contra que otro. Bueno, vamos con este tema. Nos centramos ayer viernes, efectivamente, que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazaba la querella que le había puesto Pedro Sánchez al juez Peinado a finales del mes de julio por prevaricación. Bueno, le estaba acusando de actuar de manera injusta a sabiendas de hacerlo. Concretamente lo que le acusaba es de hacerle declarar en persona, cosa que, claro, su sanchidad, estamos hablando, ¿cómo va a tener él que declarar en persona? Bueno, pues no sé si lo recordáis, todo esto fue a finales del mes de julio, recordad aquel día de tanto calor, yo no estaba aquí en España, pero vamos, lo seguía, además creo recordar que os hice hasta un directo en aquella ocasión. Bueno, pues la cuestión es que no lo han admitido ni a trámite siquiera, y ha sido por unanimidad. La cosa es que han dicho, pero bueno, este hombre, ¿a qué está jugando con la justicia? ¿A qué viene esto? Uno de los jueces, incluso, un tipo llamado Jesús María Santos Vijande, creo recordar el nombre, pues este ha llegado a emitir en esta inadmisión, que creo que es el término jurídico adecuado, es decir, la no admisión. En esta inadmisión a trámite, cuando no se admite algo a trámite, directamente es que el juzgado viene a decir, claro, esto no lo puede decir así, oiga, esto es una tontería, esto ni siquiera lo vamos a tramitar porque no tiene ni pies ni cabeza. O sea, es una de las razones por las cuales cuando a veces, no muy a menudo, pero a veces los juzgados dicen, mira, no nos haga usted perder el tiempo porque esto realmente no vemos que constituya delito alguno, por lo tanto ni siquiera lo admitimos a trámite. Esto lleva un tiempo, claro, esta querella se interpuso a finales de julio, principios de agosto, la interpuso la Abogacía del Estado para más INRI y para más delito todavía, es decir, que está utilizando Pedro Sánchez los recursos del Estado, que son muchos y que financiamos todos, para sus asuntillos personales. Bueno, pues llegó este hombre, el Jesús María Santos, a emitir incluso un voto particular. Ya sabéis que en todas las sentencias o dictámenes judiciales que se toman de manera colegiada, ahí pueden los integrantes de ese tribunal emitir votos particulares, es decir, añadir a la sentencia. Bueno, y yo además de esto digo lo siguiente. Bueno, pues este planteó incluso abrir una pieza separada por temeridad, es decir, por mala fe procesal por parte de Pedro Sánchez. En este caso es su abogado, pero bueno, que es de Pedro Sánchez quien encargó toda esta historia. Esto no significa que vayan a abrir una pieza separada, sino que este hombre, Jesús María Santos Vijande, lo pedía. Pues cuidado, porque esto realmente no tiene ni pies ni cabeza, y por lo tanto lo suyo, cuando se ponen querellas de este estilo, esto se le conoce como querellas temerarias o demandas temerarias, que es, pones la querella a sabiendas de que la probabilidad de que te la admitan a trámite es muy escasa, y eso te puede costar caro. Es decir, puede ser que el juzgado decida que no, darte un escarmiento y juzgarte entonces a ti, pero juzgarte por mala fe procesal, es decir, por emplear los recursos que son de todos y ya bastante colapsados andan los juzgados, como para colapsarlos todavía más con querellas temerarias. Bueno, ¿por qué se enfadó Pedro Sánchez? Bueno, se enfadó, si mal lo recordáis, no es tanto tiempo, apenas 3 meses, porque Peinado en aquel momento le pidió tomarle testimonio, no le imputó ni nada, eso era un simple testigo, y pidió tomarle testimonio en persona. Nada más, quería hacer una serie de preguntas. Y Pedro Sánchez, que es muy presidente de gobierno, está convencido de que nació para esto y además quiere morirse como tal, dentro de 10.000 años, pero como tal, pues dijo que no puede ser, que él es presidente de gobierno, las 24 horas del día y que no tiene tiempo para estas menudencias, y que además lo normal es que un presidente de gobierno o un ministro, por ejemplo, si un juez quiere tomarle testimonio, que lo haga por escrito, porque él está muy ocupado, ya sabéis, ser presidente de gobierno. Bien, esto vale para puede exigir eso un alto cargo, como es el caso de un presidente de gobierno, un ministro puede exigir eso para algo relacionado con el ejercicio de su cargo, pero es que esta vez era por motivos estrictamente personales, familiares, digamos. Lo que quería preguntarle, de hecho las 2 preguntas que le hizo, ¿cómo se llama usted? Y si es el marido de Begoña Gómez, vimos que ya era una cuestión puramente familiar, y eso no lo cubre lo del tomar testimonio por escrito, eso lo tienes que hacer en persona, o el juez consideraba que lo tenía que hacer en persona. Bien,
el revolcón que le ha pegado el Tribunal Superior de Justicia ha sido épico, pero si hubiese sido el único, seguramente habría pasado desapercibidas. Bueno, ya se sabe, el lawfare, los jueces que están en el Farcimo y que son todos muy malos, en fin, todo lo que es el equipo de la sincronizada, ya sabéis, la brigada esta de opinión sincronizada, no hace falta que os diga quiénes son porque lo sabéis bien, a poco que estéis medianamente informados, pues estaría con este cuento. Pero, y de hecho está con este cuento, no nos engañemos, pero muchos de ellos además en agosto estaban tirando fuegos de artificio diciendo qué bien jugado, bueno, es un artista, qué genio es Pedro Sánchez, esto cambia completamente, se va a enterar peinado, le van a inhabilitar, le van a expulsar de la carrera judicial a quien se le ocurre, menudo defecto de forma, es prevaricación clarísima. Bien, vale, ya sabemos exactamente lo que ha sucedido. Claro, muchos decían, claro, si es que el problema es que a ver quién está en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Pues en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid hay jueces con méritos suficientes como para estar ahí. Simplemente, no es nada más, no los ha puesto un partido político, afortunadamente. Imaginaos que el Tribunal Superior de Justicia, el de Madrid o el de cualquier comunidad autónoma, estuviese formado por jueces colocados ahí a dedo, así, y tú, en fin, se creen que la justicia, meten en ella el cazo todo lo que pueden. Bueno, lo meten muy por arriba, aparte del Consejo General del Poder Judicial, pero el resto del sistema más o menos es independiente, más o menos es autónomo, funciona de manera profesional. Ser juez en España es complicado, requiere una oposición larguísima, juez o fiscal. En fin, los jueces son gente muy bien preparada, muy... En fin, a poco que conozcáis alguno o alguna, lo sabréis. Llegar hasta allí les ha costado un montón, saben que conocen la ley al dedillo, se toman muy en serio su oficio de juez o de fiscal. Vamos, que no son militantes de partidos políticos a los que, bueno, por lo buenos que son y lo leales que son, les han colocado ahí en un tribunal. Esencialmente es eso. No se llega así, no se prospera así en la carrera judicial en España. Pero bueno, el hecho es que el caramelo de la denuncia de esta querella contra Peinado le ha durado poco, apenas 3 mesecillos, desde que la puso no llega a 3 meses, hasta que se la han rechazado. Esto además le llega después de 2 semanas, como os decía la bicicleta, 2 semanas horribles, pero realmente horribles en los tribunales. Son para pegarse un tiro, vamos. Han sido una tras otra, no todos los días, pero prácticamente todos los días ha tenido alguna noticia mala proveniente de un juzgado. El remate ha sido lo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de este viernes, pero ha habido muchos antes y podrían venir más después. Es previsible, de hecho, que la querella que Begoña Gómez ha interpuesto contra el propio Peinado siga el mismo camino. Es decir, que de nuevo lo rechacen por lo mismo. Pero vamos, esto ha sido, como os decía, el remate. El remate, por ahora, final no, porque esto no ha acabado y le falta mucho para acabar, pero sí el remate a estas 2 semanas, algo más de 2 semanas, que están poniendo de los nervios a todos en el gobierno. Su vía crucis judicial, su calvario judicial empezó hace 15 días aproximadamente. Pues empezó hace algo menos, el día 7 de octubre, exactamente, es cuando empezó este calvario judicial. Ese día, 3 magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid avalaron la instrucción del juez Peinado sobre Begoña Gómez. Se lo habían llevado hasta allí. Oye, que es que igual esto no es la persona adecuada. Están utilizando todas las herramientas que les da el sistema, bien, para que veáis que es un sistema garantista, para evitar que este hombre siga con sus investigaciones. Esto es así de primera, fue el aperitivo. Luego, un día más tarde, la Guardia Civil detuvo a Víctor de Aldama. Le detuvo no por una cuestión relacionada con el gobierno, sino por un asuntillo privado suyo, por estar involucrado, según la Guardia Civil, bueno, y el juez que le ha encarcelado, o ser sospechoso de, porque todavía no ha sido eso juzgado ni nada por el estilo, por un presunto fraude de IVA altísimo, de 182 millones de euros en hidrocarburos, una empresa de hidrocarburos. No solo ha entrado él, sino que está con otro, están en prisión preventiva, entiendo que porque existe elevado riesgo de fuga y no quiere el juez correr ciertos riesgos. Yo, si fuese el juez, tampoco los correría, si os digo la verdad. No se me pasaría ni por la cabeza, no vaya a ser que este te desaparezca y te reaparezca
no lo sé, en República Dominicana. Bueno, que allí creo que hay un acuerdo de extradición, pero con muchos países del mundo no existe acuerdo de extradición. Bueno, y con otros que sí existe acuerdo de extradición no sirve para nada el acuerdo de extradición, porque mirad lo que ha pasado con Puigdemont en Bélgica, y que lleva ahí la tira de años, y la justicia belga dice que no reconocen de lo que le acusan en España, y eso significa que no le van a extraditar. Así que bueno, sería buscar un país donde no haya acuerdo, o el acuerdo se cumpla de aquella manera, o en el que se pueda perder y entonces desaparecería. Bueno, pues se cree que Aldama, y de Aldama hemos hablado mucho aquí en A la Contra, y en La Contra en directo, y también en La Contracrónica, de hecho le dedicamos un programa entero la semana pasada, Rubén Arranz y yo. Se cree que era uno de los que organizaba, uno de los cerebros de todo el caso Koldo, o caso Ábalos, o caso PSOE, como lo llaman también ahora, o caso Pedro Sánchez, qué sé yo. Bueno, para que nos entendamos, caso Koldo o caso Ábalos. Yo creo que es más propio llamarle caso Ábalos porque va más allá de Koldo García Izaguirre. Es un caso sobre los negocios turbios que tuvieron lugar en el Ministerio de Fomento y en torno al Ministerio de Fomento durante la época de José Luis Ábalos. De ahí que sea, porque en el momento en que José Luis Ábalos se fue, en principio eso se terminó, esa trama se deshizo, al menos dejó de actuar por las pruebas que tenemos, dejó de actuar en el Ministerio de Fomento. Bien, pues Víctor de Aldama es como el programa aquel que titulé El hombre que siempre estuvo allí, está en todos los fregados, todas las salsas, y también en salsas muy cercanas al gobierno. Está Aldama, conoció personalmente a su santidad, conoció a la esposa de su santidad, estuvo enredado, según parece, también en el rescate de Europa. La cuestión es que el gobierno se puso muy nervioso, pero nerviosísimo. Yo, la verdad, en 6 años nunca les había visto tan, y perdonadme la expresión, tan acojonados. Se les notaba a todos. Y después lo que te iban contando por ahí, ¿no? Van como pollos sin cabeza en Ferraz, en Moncloa, por lo visto, el aire se corta con unas tijeras. Bueno, salió la portavoz, que es una mujer llamada Pilar Alegría, una mujer de rostro muy amigable. El rostro le pega con el apellido. Es así como una mujer rubia, de cara como muy amable. Bueno, lo que nos demostró es que también hace honor a su apellido la afición que tiene por mentir, porque miente con muchísima alegría. Vino a decir Pilar Alegría en aquella ocasión que la Audiencia Provincial de Madrid, en su resolución, lo que aseguraba era que el juez Peinado estaba llevando el caso de Begoña Gómez como una investigación, y esto es textual, prospectiva. No tengo ni idea qué será eso de prospectivo. Los jueces investigan o no investigan, pero no hacen una investigación prospectiva. Bueno, los jueces y cualquiera, yo me pongo a investigar algo y me pongo a investigarlo, no le pongo apellidos, estoy investigando este tema. Puede ser que la investigación me consuma todo el día, o un par de horas al día, o 10 minutos, pero estoy en plena investigación. Yo hago investigaciones en la medida de mi trabajo. Cuando me pongo con un tema tengo que investigar, tengo que averiguar cosas, tengo que averiguar datos, personas, nombres, etcétera. Bueno, pues o me pongo a investigar o no me pongo a investigar, pero no hago investigaciones prospectivas. Esto fue una de estas palabrejas tan ocurrentes que se le ocurren a este gobierno. Ya os he dicho que deberían darle, la Real Academia debería darles un premio o algo así por el enriquecimiento al acervo lingüístico del castellano. A la hora de poner excusas son maravillosos, pero es que a la hora de inventarse palabrejas no les van a la zaga. El día de mañana tendremos que hacer un diccionario que sea Sánchez español, español Sánchez, para poder utilizar ya ese tipo de palabras en otros contextos diferentes. La lengua, ya sabéis, se va construyendo, va enriqueciéndose, y el sanchismo la está enriqueciendo mucho, sobre todo para mentir. Pero bueno, lo que vino a decir era eso, que estaba haciendo una investigación prospectiva, pero es que lo que decía la audiencia era exactamente lo contrario. Yo no sé si a esta mujer, a Pilar Alegría, no se le estaba cayendo la cara de vergüenza cuando lo decía, porque es que hasta el diario El País, que es la voz de su amo, que es más leal a Pedro Sánchez que el Boletín Oficial del Estado, donde solo puede escribir él y sus ministros. Bueno, El País tuvo que titular aquel día diciendo que el gobierno tergiversaba el dictamen de la Audiencia Provincial sobre el caso de Begoña Gómez. Para que te lleve la contraria El País. Es como si, no sé, en tiempos de Rajoy le hubiese llevado la contraria La Razón. No sé si os acordáis, cuando estaba sobre todo Soraya Sáenz de Santamaría
y eran unos masajes diarios en portada. Bueno, lo del País va todavía más allá que lo de La Razón en tiempos de Mariano Rajoy. Pues nada, le llevaron, lo puso así, ¿no? La ministra tergiversa lo que ha dicho la audiencia. Es que era tan obvio como que tan solo hacía falta leerse el dictamen. Y está escrito en román paladino, vamos, en castellano normal y corriente, que no hace falta haber hecho la oposición para juez para entenderlo. Luego el 9 de octubre, es decir, que era ya miércoles, los medios empezaron a publicar, y esto es lo que cambió todo. Hasta entonces habían sido bofetadas sin más ni más, de estas que te dejan la cara caliente pero no te tiran al suelo. Esto sí, esto ya les tiró al suelo directamente. Empezó a publicar todos los medios, o por lo menos los medios que son independientes y libres, independientes del gobierno, quiero decir, los medios más afines publicaron de aquella manera lo que publicaron. Pero la mayor parte de medios, sobre todo escritos, también lo dio la televisión, naturalmente, lo dieron en la radio, en todas partes, se ha hablado muchísimo en YouTube, bueno, no digamos las redes sociales han estado incendiadas durante semana y pico. Empezaron a publicar el contenido de un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la famosa UCO, elaborado con el volcado de los teléfonos móviles intervenidos por la Guardia Civil durante bastante tiempo, varios años, de los cabecillas del caso Koldo, del caso Ábalos, entre ellos el de Víctor de Aldama. Bueno, los investigadores, y estos no hacen investigación prospectiva, hacen investigación normal y corriente, es decir, investigación, los investigadores apuntaban ya el papel importante, relevante que tenía Ábalos en toda esta historia, porque hasta ahora, hasta que hemos visto esto, Ábalos venía a decir que él pasaba por allí, que bueno, sí, que le había salido un colaborador mal, que el tal Koldo le había salido rana, y poco más, que bueno, quien en su vida no ha confiado en alguien que luego le ha traicionado. Estaba esencialmente con esa versión de los hechos. Yo no sabía absolutamente nada, es este tipo, ¿quién me lo iba a decir a mí? Como decía, estoy en shock cuando saltó toda esta historia ya por el mes de febrero, y seguía con este tema, pero a él en principio le tenía que me registren. Yo no tengo absolutamente nada que ver con esta historia. Bueno, pues aquí vemos que sí que tenía que ver con esta historia. Lo que se extrae de esas conversaciones y de este informe es que tenía que ver, y además tenía que ver mucho. Nos hemos enterado que esta trama pagaba un apartamento de lujo en la Plaza de España de Madrid a una señorita llamada Jessica, estudiante de odontología, a la que además se la llevaba de viaje y le pagaba por esos acompañamientos un dineral, 1.500 euros por cada viaje. 1.500 euros es lo que mucha gente gana en España en todo el mes, no lo olvidemos. Que además, en fin, resulta que habían comprado un chalet en una urbanización cerca de Sotogrande, la Alcaidesa, que iba dirigido al ministro Ábalos, donde por cierto llegó a pasar incluso un verano, el del año 2021, el verano que le cesaron. En fin, a mí que me registren, yo pasaba por allí, no lo termino yo de ver, y creo que nadie que mire esto con los ojos limpios, es decir, que no esté a sueldo del Partido Socialista o que trabaje para el gobierno. Bueno, o que sea idiota y no quiera ver las cosas a pesar de que las tiene delante de sus narices. Bien, todo esto ocasionó un terremoto político y un terremoto mediático, y eso puso realmente en aprietos al gobierno. Es lo que os decía, que yo no les había visto tan nerviosos nunca como a lo largo de esa semana. Bueno, pues por si eso hubiera sido poco, el jueves 10 de octubre se publicó en estas revelaciones del informe un mensaje en el que Pedro Sánchez autorizaba, un mensaje de WhatsApp, en el que Pedro Sánchez autorizaba con un lacónico y escuetísimo bien a José Luis Ábalos a reunirse con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, en el año 2020, cuando ella vino aquí, a pesar de que está sancionada y que no haya pisar territorio europeo ni siquiera sobrevolarlo. Simple. Bueno, y lo más grave de todo es que aleteaba por encima una posible financiación ilegal del Partido Socialista. Esto fue otra de las revelaciones que tuvimos durante aquellos días. Esta la tuvimos a través de un antiguo socio de Víctor de Aldama, que declaró un periódico, el periódico de Objective exactamente, que ya sabéis que está echando el resto con esta historia, que llevó a la sede del Partido Socialista en Ferraz 90.000 euros, en efectivo por supuesto, puro cash,
en 2 entregas que realizó a finales del año 2020, bueno, en octubre del año 2020, es decir, hace justo 4 años. Claro, esto ya, la cosa ya se pone de dónde ha salido ese dinero, en concepto de que ha salido ese dinero, se ha declarado ese dinero, porque se puede donar dinero a un partido político, ellos encantados, claro, si llegamos ahora mismo no con 90.000 euros, llegamos con, no lo sé, 5 en un billete, quiero donar este dinero este billetito de 5 euros al partido porque soy así de generoso y así de... No sé si tengo 5 euros en la cartera, entiendo que sí, porque todo el mundo tiene 5 euros en la cartera, que solo sea porque alguna vez pues los necesitas, ¿no? ¿Quién sabe? Creo que sí, creo que voy a mirar, lo que sí tengo son 20 libras que acabo de ver, pues sí, tengo 5 eurillos. Llego a la sede del PSOE y les digo, chicos, os quiero dar este dinero porque sois de lo mejor, de lo bueno lo mejor, de lo mejor lo superior. Y entonces estos 5 euros que han salido del sudor de mi frente, quiero que los utilicéis por el bien del Estado español y de los más desfavorecidos y de todo el rollo ese que se traen cada vez que hacen propaganda. Bueno, ellos, vamos, pierden el culo, por favor, pase caballeros, si aunque solo sea 5 euros. Yo lo único que, en el caso de 5 euros, no creo que hiciese falta, pero si en lugar de 5 son 50.000, tendría que declararlo yo, que los he donado, y por supuesto tendría que declarar el Partido Socialista que ha recibido ese dinero. Nada más. Se puede donar dinero a los palos, pero hay una legislación muy estricta. De hecho, 90.000 euros en efectivo no se pueden donar directamente. No hay mucho más y no hay más que hablar. Bueno, es una declaración de parte. No sabemos si es cierta, si no es cierta, pero, en fin, ahí está. Y da que pensar porque no sería la primera vez que a la sede del PSOE llega dinero en efectivo en bolsas de deporte. Concretamente, hace 30 años hubo un caso muy sonado, el de Fali Delgado, en época de Filesa y todo esto, que llevaba dinero en bolsas de deporte, aquellas bolsas de tubo de la época, también en efectivo, que recaudaban entre unos y otros que buscaban favores del gobierno y lo dejaban allí. Bueno, esto abriría un capítulo aparte, el de financiación ilegal del Partido Socialista, luego extendería esto ya no al gobierno, ni a Pedro Sánchez, ni a Begoña Gómez, ni a Ábalos, sino se iría más, mancharía directamente al Partido Socialista. Bien, esto mismo es lo que ha empleado el Partido Popular para presentar una querella contra el PSOE, que la anuncia a bombo y platillo, y que yo no sé si eso ha sido demasiado prematuro, si lo tienen debidamente bien agarrado, lo desconozco. Pero bueno, ya sabéis, como decía el otro día David Jiménez Torres, hay que hacer algo, hay que hacer alguismo, ¿no? Hizo una columna magnífica en El Mundo, ya sabéis que yo tengo devoción por este hombre, y nada, el hay que hacer alguismo al final conduce a este tipo de cosas. Bueno, el día 11, es decir, el viernes, y salir de esa misma semana, Pedro Sánchez finalmente habló. Después de toda la que se había armado, decidió que, bueno, que había llegado su momento. Habló desde Roma, acababa de ir a ver al Papa, y bueno, este es un papa cercano a los intereses de Pedro Sánchez, porque es más bien un papa de tendencia, no voy a decir de izquierdas, los papas no son ni de izquierdas ni de derechas, pero es por sus hechos, de tendencia más bien izquierdista. Y nada, pues después de hablar con el papa y tal y cual, dijo que le preguntaron y le dijeron, bueno, usted sabía esto, no sabía esto, no sé qué. Y le hicieron una serie de preguntas y dijo que Ábalos efectivamente le había informado de que venía Delcy Rodríguez a España, pero que tras constatar que Delcy Rodríguez no podía aterrizar en España, ni venir, ni pisar suelo español, pues se canceló la visita. Alucinante, porque es que el hecho es que la visita se produjo. No sé cuándo la cancelaron después, esto ya daba igual. La cancelaron antes, pero a pesar de que la cancelaron, Delcy Rodríguez siguió aterrizando aquí en un avión, creo que era privado, cargado de maletas. Es decir, que la visita esta se produjo. Pero es que esto además no lo digo yo. Es que lo dijo el propio Pedro Sánchez. Lo dijo Pedro Sánchez en 2020 en el Congreso y en el Senado, en las dos cámaras. Dijo que bueno, que sí, efectivamente, que había venido y que Ábalos, en un acto de patriotismo absoluto, se había reunido con ella para evitar un conflicto diplomático. Yo no veo conflicto diplomático ninguno. Soy el avión tal, va Delcy Rodríguez a bordo. Queremos aterrizar. No, señores, ustedes no pueden aterrizar y además, por favor, salgan del espacio aéreo español porque no pueden estar aquí, porque es ilegal. Así que desvíense, métanse en el espacio aéreo, no en el francés, no en el portugués tampoco, que está en la Unión Europea, pues en el marroquí no les queda otro.
Ya está, salgan de aquí o crucen España e internense en el Mediterráneo. Problema porque hasta España, Francia, Italia, Malta están todos en la Unión Europea. Tendría que ir por el espacio aéreo argelino o ya pasar al Mediterráneo Oriental, ¿no? No sé, o aterrizar en Libia. Estos son los países con los que se lleva bien este gobierno, ya sabéis, este tipo de gobiernos fuertes, de personas, de líderes fuertes. No había más que ver el otro día a Pedro Sánchez con el catarí, era todo un espectáculo. Bueno, la cuestión es que este lunes, el 14, la Fiscalía pidió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que no admitiera a trámite la querella interpuesta por Begoña Gómez, por el juez Peinado por prevaricación. Esto, ojo, lo estaba haciendo la Fiscalía, no lo estaba haciendo no sé, una asociación, no, la propia Fiscalía estaba diciendo, no vamos a, mejor no hagan esto porque no tiene la cosa mucho recorrido. Esto seguía justo después de lo de Roma. Es decir, apenas es que estamos hablando de horas después. Luego, el miércoles 16, el día se les volvió a torcer, y esta vez se les volvió a torcer muy en serio. Es la contra que os hice el otro día, la sala de lo segundo, la sala segunda de lo penal del Tribunal Supremo, imputó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos, en el caso este del novio de Isabel Díaz Ayuso. Lo hizo por unanimidad de sus 5 miembros. Es decir, aquí no hubo ni votos particulares, ni yo me abstengo, ni yo voto en contra, nada. Los 5. Álvaro García Ortiz, del que os hablé largo y tendido en la contra que hice hace un par de días en el Retiro. Álvaro García Ortiz se apresuró a emitir un comunicado, a decir que él, por supuesto, le daba igual, no le importaba lo más mínimo, es decir, ignoraba completamente lo que hiciese el Supremo, y que dijo que no pensaba dimitir porque era mejor, etc. El gobierno, por supuesto, cerró filas con él, haciendo bueno eso de fiscal general del gobierno, o FGG. El jueves, es decir, un día más tarde, García Ortiz lo que hizo fue enfrentarse a la Junta de Fiscales y al Consejo Fiscal, que pidieron su dimisión, como no podía ser de otro modo. Es decir, es la primera vez en la historia que se imputa a un fiscal general del Estado. En este punto Pedro Sánchez volvió a hablar, esta vez desde Bruselas. Siempre que puede procura estar fuera de España, y si está en España, es bien que se encierra en el Palacio de la Moncloa, porque si se le ocurre salir a la calle, cosecha unos abucheos históricos. Y le preguntaron por este tema y lo que hizo fue pedir una dimisión, pero no la del fiscal general del Estado, sino la de Isabel Díaz Ayuso. No sabemos por cuál delito. Yo entiendo que no le guste Isabel Díaz Ayuso, me parece bien, ¿vale? Hay gente que no le gusta, hay gente que vota a otros, que lo que hace no le parece horroroso. A mí personalmente, pues hay cosas de Díaz Ayuso que me gustan y otras que no me gustan, como me sucede con todos los políticos, que se con el propio alcalde de Madrid, hasta con los ministros de este gobierno. Algunas cosas, si os soy sincero, poquitas, especialmente de un tiempo a esta parte, me gustan, pero bueno, otras no. Vale, pero eso no es motivo para dimitir. Un político tiene que dimitir en el caso de que, bueno, que no le quede más remedio. Es decir, que le hayan imputado, una cosa así. O que haya cometido una negligencia muy grande. Ahí ya sí que se exigiría la dimisión. En este puente que veis aquí, por aquí pasaba el tranvía, hace muchos años, claro. Y hubo en los años 50 un accidente de tranvía que mató a no sé cuántas personas, justo ahí, delante de la pirámide. A ver, os estoy contando esto porque lo he leído, no porque lo recuerde, porque yo no estaba vivo en aquel entonces. ¿Veis esa pirámide? Eso es la glorieta de Pirámides. Bueno, es un monolito más que una pirámide. Pues si veis ahí en esa curva, ahí se metía el tranvía que iba hacia Carabanchel. Y el tranvía se salió, se descarriló porque estaba en mal estado, no estaba muy bien mantenido el sistema de tranvías. Y el alcalde, creo que era el conde de Mayalde, puede ser, tuvo que dimitir, porque esto fue una escabechina. Bien, en este caso, si hubiese ahora mismo algo parecido, qué sé yo, un accidente serio en el metro, pues igual con muchos muertos, el metro depende de la Comunidad de Madrid, pues igual, desde luego, el consejero de transportes o de lo que sea, del ramo, tendría que caer. Pero así porque tú lo digas, no lo sé, yo me pregunto cuál es el delito de Isabel Díaz Ayuso, en qué está imputada.
No está imputada en ningún caso, esa es la verdad. Te puede gustar más o menos, pero no está imputada en ningún caso. El que está siendo investigado por delitos fiscales, por fraude fiscal, vamos, es su novio, Alberto González Amador, que cometió ese delito pues antes de empezar a salir con ella. De hecho, habría que plantearse si se hubiese filtrado esta información, esta investigación, si el investigado fuese, pues no lo sé, el novio de Yolanda Díaz o de Carmen Calvo en lugar del novio de Isabel Díaz Ayuso. No sé vosotros, pero yo personalmente lo dudo, así os lo digo. Pero vamos, que en principio y al final nadie es culpable de lo que haga su novia o su novio, menos aún cuando lo ha hecho antes de que le conozcas. No puedes hacerte cargo de los delitos que haya cometido tu novio o tu novia, es imposible. Pero bueno, el estilo de esta gente es ese mismo, atacar siempre con buenas razones o sin buenas razones para hacerlo, pero siempre permanecer al ataque. Si os fijáis, su defensa es siempre atacar, aunque sea con mentiras, aunque sea de manera disparatada, pero su defensa es siempre atacar. Así que no tenemos ni idea por dónde continuará esto, lo desconocemos, pero parece que Pedro Sánchez, como os decía al principio, no entendía bien de qué va la justicia, no sé, había confundido, lo puse en Twitter el otro día, había confundido la justicia, el Tribunal Superior de Justicia concretamente, con una agrupación del PSOE, o con su gabinete de ministros. De yo aquí diga lo que diga, todos me van a hacer caso y al momento en que vean que les he denunciado, pues se les van a poner de corbata y van a decir, bueno, no, cuidado que se ha enfadado. Es que no está acostumbrado a que le lleve la contraria, como os comentaba antes. Ese yo creo que es el problema principal. No está acostumbrado a algo tan elemental como eso. El tipo además se sentía completamente impune. Y en eso tuvo mucho que ver, bastante que ver, de hecho, el modo en el que gestionó la pandemia. Y esto con el tiempo irá alumbrando cada vez más esos años. Concretamente de 2020 a 2022, esos 2 años. Ya sabéis que lo hizo todo mediante ordeno y mando, decisiones contradictorias, en fin. Aquí yo ya la contra lo hacía, e hice muchísimo sobre este tema y sobre los dislates del gobierno durante la pandemia, especialmente la fase final de la pandemia. Y no me vengáis ahora, pues tú estabas a favor de utilizar mascarilla. Creo que todos estábamos a favor de utilizar mascarilla al principio. Y si me la ponía en la calle era porque tenía la obligación. Y yo, a diferencia de los que se quejan, yo salgo por aquí y me ven miles de personas. Así que no me vengáis con el cuento, algunos en los comentarios, pues tú llevabas la mascarilla. Todos llevábamos la mascarilla. Y si teníamos que salir en algún sitio y nos exponíamos a que nos multasen porque multaban. Pero bueno, que el tema es ese, que esto yo creo que le hizo pensar que era todopoderoso y que era impune. Todo lo hizo más con el aplauso de buena parte de la opinión pública, sin que casi nadie se osase a llevar la contraria, y el que lo hacía, pues ya sabéis, le acusaban de ir contra la ciencia y todo esto. A ver, no sé cuánto le quedará, no tengo ni idea, quizá 3 meses, quizá 3 años, no lo sabemos, pero me da que van a ser agónicos por cómo están las cosas y que agotarán nuestra capacidad de sorpresa. Y esa es mi opinión personal. Pero en fin, queridos, con esto ya terminamos, justo cuando se me quita el sol, después de haberme dado todo el a la contra. Fíjate que se oculta por ahí. Y bueno, ya estamos en la segunda quincena de octubre y empieza a atardecer prontito. Y dentro de nada nos cambia la hora y se acabó lo que se daba. Ya pasamos al invierno propiamente dicho, que por lo menos el invierno lumínico, que ya sabéis que va del último sábado de octubre al último sábado de marzo. Bueno, pues con esto terminamos ya, espero que haya sido de vuestro agrado y nos vemos, como siempre, en el próximo A la Contra.